¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Albano Baba, yo soy director de seguimiento de proyectos del Fondo Tecnológico Argentino. Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo taller que solemos llamar de seguimiento de proyectos, ¿sí? Recuerden que para los que todavía no presenciaron este tipo de talleres, los estamos dictando todos los meses, estamos dictando 2 talleres por mes. El tercer lunes de cada mes es el de presentación de proyectos y el cuarto lunes de cada mes es el de seguimiento. Así que, bueno, nada, sigan a las redes sociales de la agencia, que ahí siempre subimos el formulario de inscripción. Así que, bueno, como les dije, vamos a dar comienzo. Una breve introducción institucional. La agencia de I+D+I está integrada principalmente por 3 fondos, ¿sí? El fondo sectorial, nacional sectorial, es el fondo que se encarga de financiar proyectos consorciados público-privado. Luego tenemos el FONSIT, que principalmente es la principal fuente de financiamiento de proyectos de investigación, cuyas iniciativas vengan del sector científico, tanto público como privado. Y por último, obviamente, el FONTAR, que es el Fondo Tecnológico Argentino, que es principalmente lo que financiamos, son las iniciativas de investigación y desarrollo del sector privado, del sector productivo, ya sean empresas o cooperativas. Bueno, ¿en qué va a consistir principalmente el taller de hoy? Como todos los talleres que venimos dando desde el año pasado, desde el principio del año pasado, bueno, tratar de dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las modalidades de desembolso que tenemos en el FONTAR? ¿Cómo se procede? ¿Sí? Ya sea por anticipo, bueno, les voy a spoilear la primera pregunta, pero la respuesta a la primera pregunta, que sería ¿cómo procedemos con anticipo financiero? ¿Cómo procedemos con rendiciones de cuenta? ¿Cómo procedemos con pago directo a proveedor? Cada una de las modalidades tiene, digamos, cada uno de los instrumentos tiene sus particularidades a la hora de proceder con esas modalidades de desembolso, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a tratar de resolver esas dudas que tengan a la hora de ejecutar los proyectos. ¿Cuándo se monetizan los proyectos? Es decir, en qué momento las empresas pueden empezar a gastar y en qué momento las empresas pueden empezar a rendir. ¿En qué consiste una rendición de cuentas? ¿Sí? A su vez, ¿en qué consiste un informe de avance técnico? Que nosotros siempre pedimos a lo largo de la ejecución de los proyectos. Nosotros siempre pedimos no solamente una rendición de cuentas, sino también que venga acompañada de un informe de avance técnico, que es un formulario estándar, y a su vez qué tipo de garantías necesitan para, en algunos instrumentos en particular, necesitan presentar para luego pasar al proceso de seguimiento del proyecto. Bueno, entonces, a lo largo de esta presentación voy a tratar de ser lo más breve e ilustrativo posible para luego, al finalizar mi exposición, abrir un espacio a preguntas, ya sean vía el chat o les permitimos a que abran el micrófono para que nos transmitan esas dudas o esas preguntas que tengan para poder iniciar o continuar con la ejecución de los proyectos que tengan en el FONTAR. Así que bueno, damos comienzo. Acá, principalmente para los que recién nos conocen o los que recién están presentando proyectos en el FONTAR o rendiciones de cuenta, tengan en cuenta que principalmente es todo el proceso evolutivo por el cual ingresa una idea y luego se materializa en un desembolso en el FONTAR. Es decir, nosotros principalmente lo que hacemos en una primera instancia es diseñar las bases y condiciones del instrumento que queremos lanzar, es decir, principalmente nos enfocamos en el objetivo de lo que queremos financiar y en la naturaleza del beneficiario. Bueno, esas bases y condiciones pasan por un proceso administrativo dentro de la agencia,
donde se emite una resolución de aprobación a esas bases, y ahí ya estamos en condiciones de que las empresas puedan aplicar a esa convocatoria. Entonces, en general nosotros, luego del lanzamiento de las bases, en general las convocatorias están abiertas aproximadamente 60 días, en ese plazo las empresas pueden aplicar, y bueno, y una vez que se cumple esa ventana de tiempo, esos 60 días, se cierra esa convocatoria y pasa al proceso de admisión. ¿En qué consiste este proceso de admisión? Bueno, básicamente consiste en verificar que toda la documentación exigida en las bases y condiciones haya sido presentada. Entonces, si se cumple con todos esos requisitos, automáticamente nosotros emitimos un acto administrativo, es decir, una disposición donde le notificamos al solicitante que su propuesta resultó admitida y pasa a la siguiente instancia, que es el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación evaluamos principalmente dos aspectos. El aspecto técnico, que consiste principalmente en el encuadre del proyecto y en la pertinencia de los gastos presupuestados, y a su vez también hacemos una evaluación económica de la viabilidad del proyecto. Considerando que este proyecto cumple, ¿sí?, con ambos requisitos, o sustancialmente cumple con esos requisitos, esa propuesta pasa al directorio de la agencia, donde se emite una resolución de adjudicación. Esa resolución de adjudicación se la notifica al beneficiario, en el cual en este caso la propuesta resultó aprobada, por lo tanto está en condiciones de firmar el contrato con la agencia. Ahí nosotros, en esa notificación, le pedimos una serie de documentos para avanzar con la firma del contrato. Una vez que el contrato está firmado por la empresa y por el director del fondo, automáticamente pasa al siguiente estadio, a la siguiente fase de este ciclo de vida de un proyecto en el Fondar, que sería la fase de ejecución y seguimiento, ¿sí? Bueno, como les dije, una de las preguntas que tenemos que responder en este taller es ¿cuáles son las modalidades de desembolso? Bueno, principalmente en el Fondar tenemos tres modalidades de desembolso: el reintegro de pago hecho, el anticipo financiero y el pago directo a proveedor. No todas las líneas tienen las mismas modalidades de desembolso, ahora vamos a tratar de explicarles bien cuáles son las líneas, pero bueno, tengan en cuenta que los anticipos financieros principalmente son para los aportes reembolsables o para aportes no reembolsables dentro de un proyecto asociativo. El pago directo a proveedor es para casi todas las líneas del Fondar, y el reintegro de pago hecho es para todas las líneas del Fondar. Bueno, acá lo que les comentaba recién, es decir, el anticipo financiero principalmente es para los créditos, ya sean los créditos de la ley 23877, los CRE+CO y los ARBID, ¿sí? Son tres líneas de aportes reembolsables, es decir, préstamos con devolución obligatoria, y para subsidios en el marco de proyectos asociativos, por ejemplo, el ANR asociativo o el FIT-PDP, los proyectos de desarrollo de proveedores. Luego tenemos el reintegro de pago hecho, es decir, todas las líneas del Fondar permiten esta modalidad. Y por último, el pago directo a proveedor, que es para todas las líneas del Fondar, excepto los préstamos de la ley 23877. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a pasar a describir cada una de estas tres modalidades. Bueno, la primera de las modalidades es el anticipo financiero. Bueno, una vez que el proyecto resultó aprobado, la empresa firmó el contrato, el director del fondo tecnológico firmó el contrato, nosotros ahí le notificamos al beneficiario que ya está en condiciones de avanzar con la ejecución. Es decir, nosotros vía TAD le comunicamos al beneficiario, ¿sí? Nosotros todas las comunicaciones oficiales las hacemos vía TAD, trámite a distancia, ¿sí? Entonces, para el caso de los préstamos,
Como les dije, firma de contrato, constitución de garantías. Recuerden que las garantías tienen que ser reales o SGR. Reales ya sean prendas o hipotecas, o puede estar garantizado el crédito por una sociedad de garantía recíproca. Y bueno, acto seguido a la constitución de las garantías le otorgamos el anticipo, ¿sí? Para el caso de los subsidios, se firma el contrato, para el caso de los subsidios en el marco de proyectos asociativos, ya sea ANR asociativos o desarrollo de proveedores, PDP es proyectos de desarrollo de proveedores, ¿sí? Una vez que la empresa firma el contrato, nosotros como garantía de ese anticipo pedimos un seguro de caución, que para el caso de los ANR asociativos pueden solicitar un 50% en concepto de anticipo, un 50% del monto adjudicado, un concepto de anticipo, y le vamos a pedir un seguro de caución por el equivalente a ese 50%. Y para el caso de los ANR PDP, en el marco de un PDP, le vamos a pedir también lo mismo, un seguro de caución, pero el anticipo que pueden solicitar es de hasta un 30%. Entonces, pueden solicitar el 20%, no hay ningún inconveniente. Pero nosotros le vamos a pedir un seguro de caución por el importe que estén solicitando. Bueno, después tenemos el reintegro de pago hecho, ¿sí? La segunda modalidad es lo que nosotros llamamos las presentaciones de las rendiciones de cuenta. Es decir, acá la empresa puede empezar a gastar a riesgo a partir de la fecha de reconocimiento de gastos, que en general en las convocatorias es a partir de la apertura de la convocatoria. Entonces, a partir de la apertura de la convocatoria, la empresa puede empezar a gastar a riesgo, y una vez que firma el contrato, al día siguiente nos puede presentar esa rendición de cuentas. Nosotros evaluamos la rendición de cuentas y luego le reintegramos el correspondiente subsidio. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, presentar, como les comenté, una rendición de cuentas, que es un formulario estándar, una planilla Excel, donde tiene que completar factura por factura, recibo por recibo, de sueldo, obviamente acorde al presupuesto aprobado en el proceso de evaluación, y esa rendición de cuentas tiene que estar certificada por Consejo Profesional. Luego tenemos el informe de avance técnico que tienen que presentar, que es lo mismo, es un formulario estándar, es una planilla Word, donde tienen que ir completando las etapas que fueron cumpliendo en porcentaje, ¿sí? A su vez también si han sufrido alguna demora o no en la ejecución, alguna contingencia, y a su vez la justificación si presentan una reformulación. Y bueno, unas conclusiones generales al final en el informe. Ese informe de avance tiene que estar firmado por el director del proyecto. Los comprobantes respaldatorios, es decir, facturas, recibos y extractos bancarios, todo esto está todo bien estipulado en el instructivo de ejecución que nosotros le notificamos a la empresa una vez que firma contrato. Y después, documentación opcional, como planos, fotos o informes adicionales. Esto principalmente es una foto de lo que es lo que les comenté, del modelo de rendición de cuentas. Ahí lo que pueden ver es los rubros, ¿sí? Esto está todo, sería como la rendición consolidada por rubro, bienes de capital, recursos humanos, consultorías, materiales y otros. Bueno, ahí tienen todos los campos a completar, todos los campos tienen que estar completos. Y acá, por ejemplo, tienen el modelo del rubro bienes de capital, donde ahí tienen que completar el campo proveedor, número de factura, fecha de emisión, una breve descripción de lo que compraron, tipo de cancelación, ya sea por cheque o transferencia bancaria, el costo total, discriminado si va para afrontar o si lo financia la contraparte, y estos últimos campos también son muy importantes, como es el libro donde está registrada esa factura y el número de folio, por si llegan a tener alguna auditoría, ya sea por parte nuestra o por algún otro organismo, ¿sí? Bueno, esto es para el rubro recursos humanos, ¿sí? Ahí tienen que completar
cada uno de los meses de cada uno de los recursos humanos que participaron en la ejecución, ¿sí? Y bueno, también lo mismo, o sea, la profesión, función en el proyecto, porcentaje de dedicación y el sueldo bruto, ¿sí? Esto también es el modelo estándar del informe de avance técnico. Bueno, al principio tienen que completar todo lo referido al proyecto, a la convocatoria. Plantearon al momento de la presentación del proyecto, ¿no? Después, si el proyecto está demorado o no, si presentan una reformulación, los motivos por los cuales presentan esa reformulación, tienen que anexar el nuevo formulario de costos, ¿sí? Y una conclusión final a ese informe de avance técnico parcial o final. Bueno, los gastos no elegibles que nosotros, recuerden que lo que son rendiciones de cuenta, la empresa puede empezar a gastar a riesgo a partir de la fecha de reconocimiento de gastos, ¿sí? Por lo tanto, tienen que tener en cuenta estos aspectos que son muy importantes a la hora de pagar esas facturas que luego nos van a rendir en el FONTAP. Principalmente el anticipo no facturado. Por cada anticipo que ustedes hagan, por ejemplo, para la construcción de un equipo, bueno, exijan la factura, es decir, la factura tiene que tener una fecha, el recibo tiene que tener al menos la misma fecha que la factura o posterior, y obviamente el débito por esa transferencia o el débito por ese cheque que ustedes utilizaron para cancelar esa factura, ese anticipo, tiene que tener fecha posterior a la fecha de emisión de factura, ¿sí? Depósitos en efectivo por ventanilla o cajero no lo permitimos, lo mismo que los cheques cobrados por caja, es decir, ustedes cualquier cheque que le paguen al proveedor tiene que estar cruzado para que el proveedor se vea obligado a depositarlo en cuenta. Bueno, evitar la bancarización mediante la subdivisión de un importe por monto menores a 1.000 pesos. Bienes usados, por ejemplo, para el caso de las líneas como ANR, que principalmente son financiadas por el Banco Mundial o por el BID, no permitimos bienes usados para lo que es el subsidio. Para la contraparte no hay ningún problema. Facturas en recursos humanos, ¿sí? Ahí nosotros pedimos recibos de sueldo para lo que son recursos humanos. Retiro de socios o sueldos que tributen solamente ganancias. Bueno, vacaciones y SAC tampoco son un gasto elegible. Y por último, se tiene que cumplir la independencia del proveedor, ¿sí? Es decir, un socio no puede compartir el capital accionario del beneficiario y del proveedor, ¿sí? Ahí nosotros evaluamos ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Que tiene que haber total independencia entre el proveedor y el beneficiario. Bueno, por último tenemos la tercera modalidad, como les dije, que es el pago directo a proveedor. ¿Cómo pueden, digamos, el pago directo a proveedor, como les dije, es solamente para las líneas de ANR o AR, ¿sí? Pero principalmente nos enfocamos en el ANR PDT, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta modalidad? Bueno, tiene dos fases. Por un lado, la fase de no objeción, y por el otro lado, la fase del pago al proveedor. La fase 1, es decir, ustedes, una vez que firman contrato, nos presentan la declaración jurada de prácticas comerciales, también es un documento estándar, donde tienen que mencionar al menos a 3 posibles proveedores y elegir el de menor precio, ¿sí? Cuando digo 3 posibles proveedores, es decir, que lo que le están ofreciendo tiene similares características técnicas por las cuales pueden ser comparables, ¿sí? Esas 3 propuestas. Y ustedes elegir, obviamente, el de menor precio. Nos mandan esa documentación a nosotros la evaluamos internamente y le damos la no objeción para que nos presenten toda la documentación para que nosotros podamos realizar
el pago por cuenta y orden de ustedes, ¿sí? Principalmente nos tienen que presentar la solicitud de desembolso, la factura, los datos bancarios del proveedor, y si la factura es mayor a $10.000, nos tienen que presentar un seguro de caución. Acá es importante destacar que el tomador del seguro es el proveedor y el asegurado es el beneficiario, ¿sí? No tienen que asegurar a la agencia, sino que se tienen que asegurar ustedes de que luego ese bien se les va a entregar. Entonces, con esa documentación, nosotros automáticamente le transferimos el dinero al proveedor, y una vez que se le transfiere, le notificamos tanto a la empresa beneficiaria como al proveedor, ¿sí? Así que bueno, traté de ser lo más ilustrativo y breve posible para que me puedan realizar preguntas, ¿sí? No sé si ya tenemos alguna pregunta en el chat, si no, pueden levantar la manito y abrir micrófono. Hola, muy buenas tardes. Hola. Bueno, mi nombre es Laura. Mi pregunta va para la convocatoria Emprender Mujeres. Perdón, no te entendí bien. ¿Convocatoria? Emprender Mujeres, de la línea ANR. No tenemos nada en el Fontar de esa línea. Ah, el FONSE, perdón. Ah, capaz que Claro, no, en el Fontar esa línea no la tenemos. Sí tenemos abierta hoy la ANR Capacidades, Tech Capacidades, pero no es esa la que vos me nombraste. Sí, no, a mí me derivaron justamente con ustedes cuando yo hice la consulta a través de mail, me derivaron directamente con ustedes. Está bien, no, pero esa línea no la tenemos, no es nuestra, digamos, no es del Fontar. Ah, bien, ok, bueno, disculpe. No, por favor. Bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Si no, recuerden que pueden hacernos preguntas a través de la plataforma Agencia Escucha, ¿sí? O directamente escribirnos a fontar@minsip.gov.ar, y ahí nosotros recibimos esas consultas y vamos a tratar de responder a la mayor brevedad posible, más teniendo en cuenta que tenemos convocatorias abiertas, y bueno, como les dije al principio, esas convocatorias tienen una fecha de cierre, entonces la idea siempre es responder lo más rápido posible, ¿sí? Así que bueno, nada, los invito el mes que viene a nuevamente este taller, tanto el de presentación y evaluación de proyectos, como el de seguimiento, así que, bueno, nada, y recuerden también, si les surge alguna duda, lo pueden canalizar vía la plataforma Agencia Escucha o contactarnos vía mail a fontar@minsip.gov.ar. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias.